Nunca pensé que extrañar a alguien se pudiera sentir tan físico, como si el pecho no supiera cómo funcionar sin su peso habitual. A veces me levantaba en la madrugada, convencida de que él seguía respirando a mi lado. Otras veces, escuchaba una risa en el pasillo y por un segundo creía que era él. Pero no, todo se había ido. Todo excepto los recuerdos. Y Derek. Derek fue su mejor amigo desde que tenían 14 años. Afroamericano, alto como un roble, con esa voz profunda que siempre me hizo pensar en el mar. Era también su abogado, su confidente, su hermano en todo menos sangre. Siempre lo vi como parte de nuestra vida, como un mueble sólido que uno no nota hasta que se mueve. Pero cuando murió Mateo, algo en Derek cambió. O tal vez fui yo la que cambió. El día del funeral fue un caos emocional. No recuerdo casi nada, salvo su mano grande sujetando la mía cuando casi me desmayo frente al ataúd. Esa calidez, esa fuerza, ese contacto, fue la primera vez que noté algo diferente en él. No me soltó durante toda la ceremonia. Cuando me abrazó al final, su mano se quedó en la parte baja de mi espalda unos segundos más de lo necesario. Y lo sentí todo. Su respiración, su cercanía, su calor. Pero no dije nada. Pasaron las semanas, y él seguía viniendo. Me traía comida, arreglaba cosas de la casa, me acompañaba al banco, a la notaría, a todo. Siempre decía que era lo que Mateo hubiera querido, pero no era solo eso. No podía ser solo eso. Una tarde, justo antes de que cayera el sol, vino con unos papeles que necesitaba que firmara. Yo estaba en bata de casa, sin maquillaje, el cabello recogido. No esperaba visitas, pero cuando abrí la puerta y lo vi con esa camiseta que le marcaba los hombros y esos ojos que siempre me parecieron tristes pero intensos, me temblaron las piernas. Fingí normalidad. Lo dejé pasar. Le ofrecí café. Se sentó en el sofá donde Mateo y yo solíamos ver películas, y yo me senté justo frente a él. Hablamos de cosas legales al principio. Firmé donde me dijo, aunque no recuerdo ni qué firmé. Su mirada estaba fija en la mía, como si buscara algo, o como si estuviera esperando que yo dijera lo que ninguno de los dos quería admitir. El silencio entre frase y frase era largo, incómodo, pero también cargado. Y cuando me alcanzó una hoja, nuestras manos se rozaron, y no fue un simple toque. Fue como una corriente que me recorrió el brazo entero. Se me escapó un suspiro suave, y él lo notó. ¿Estás bien?, me preguntó, con esa voz que parecía envolverme. Asentí. Mentí, porque no estaba bien. Me sentía culpable por lo que pensaba, por lo que deseaba, por cómo lo miraba. Él era el mejor amigo de mi esposo, pero también era un hombre vivo, fuerte, presente, y yo me sentía sola, muy sola. Justo cuando iba a decirle que ya era tarde, que debía irse, se levantó. Caminó hacia la puerta, pero no la abrió. Se quedó ahí, dándome la espalda, y después, sin girarse, dijo: Mateo siempre hablaba de ti como si fueras sagrada, pero nunca entendí cuánto, hasta ahora. Me quedé quieta. La frase me perforó. Y cuando se giró finalmente, sus ojos tenían algo distinto, algo que me hizo tragar saliva. Dio un paso hacia mí, y otro. Me sostuvo la mirada. Estaba a medio metro de distancia. Podía oler su colonia. Podía sentir el calor de su cuerpo. Yo no me moví. Si esto está mal, dímelo ahora, murmuró. Pero no dije nada, porque no sabía si quería que se detuviera. No dije nada. No podía. Las palabras se me atoraban en la garganta como si cualquier sonido fuera a romper el momento. Derek me miraba como si estuviera viendo algo nuevo en mí. Algo que tal vez siempre estuvo ahí, pero nunca se había permitido mirar. No se acercó más. Tampoco retrocedió. Solo se quedó ahí, esperando. Yo estaba temblando por dentro. No de miedo, sino de lo que estaba por ocurrir. O lo que casi ocurría. Deberías irte, susurré finalmente. Ni siquiera yo creí en mi propia voz.
No era una orden, era casi un ruego disfrazado. Él respiró hondo. Asintió, pero con ese gesto lento, como si cada fibra de su cuerpo no quisiera obedecer. Dio media vuelta, abrió la puerta, y antes de salir, se detuvo una última vez. No me miró, solo dijo, voy a estar aquí, siempre. Cerró la puerta con suavidad, y me quedé en el silencio más ruidoso que he sentido en mi vida. Esa noche no dormí. Me revolvía entre las sábanas como si estuvieran llenas de espinas. Su voz me daba vueltas en la cabeza. Su cuerpo, su olor, la forma en que me había mirado. Y lo peor de todo, lo más inquietante, es que yo quería que regresara. Durante los días siguientes, traté de ocuparme en todo. Fui a visitar a mi madre. Ordené la casa como nunca. Limpié hasta detrás del refrigerador. Pero la verdad era que lo estaba evitando. Evitando a Derek. Y evitándome a mí misma. Hasta que un viernes por la tarde, tocaron la puerta. Y supe que era él antes de mirar por la ventana. Solo quería asegurarme de que estabas bien, me dijo, con una bolsa de comida en la mano, y esa expresión que era mitad ternura, mitad tormenta. Lo dejé pasar. Esta vez no estaba en bata. Me había vestido sin razón aparente esa mañana, como si supiera. Comimos juntos en silencio. Apenas hablábamos. Los dos sabíamos que el aire entre nosotros ya no era el mismo. Era espeso, denso, lleno de lo que no decíamos. Después de cenar, lavó los platos como siempre lo hacía. Yo me quedé apoyada en la puerta de la cocina, mirándolo. Cada músculo de su espalda se movía como una coreografía involuntaria. Me sorprendí pensando en cosas que no debía, pero no podía parar. Cuando terminó, se secó las manos con el paño y se giró. Me encontró mirándolo fijamente. No disimulé. No podía. ¿Quieres un poco de vino?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Asintió. Serví 2 copas. Nos sentamos en el sofá, esta vez más cerca. No tanto como para tocarnos, pero casi. Yo no debería estar aquí, dijo de pronto sin mirarme. Lo sé, respondí bajando la mirada. Pero ninguno de los dos se movió. Nos quedamos así, en ese limbo donde nada es todavía pecado, pero todo se siente como una confesión. De repente, él giró el rostro hacia mí, y nuestras miradas se encontraron de nuevo. Ya no había palabras. Solo esa tensión que se estiraba como un hilo a punto de romperse. Sentí su mano rozar la mía, apenas un roce, como si pidiera permiso sin decirlo. No la aparté. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Podía sentir el calor subir por mi cuello, mis mejillas arder. Él se inclinó un poco, lo suficiente como para que su aliento rozara mi piel. Cerré los ojos. Lo sentí tan cerca, tan inevitable. Pero justo cuando iba a suceder, justo cuando todo dentro de mí gritaba sí, sonó mi teléfono. Ese tono vulgar, fuera de lugar, rompió el encanto en 1000 pedazos. Abrí los ojos. Derek se alejó despacio. Se pasó la mano por la nuca como si hubiera despertado de un sueño. Debo irme, dijo con la voz rasposa. Yo solo asentí, sin fuerzas para detenerlo. Esta vez no dijo nada antes de salir. Y otra vez, el silencio me envolvió. Pasaron 5 días. No lo vi, no llamó, no escribió. Fue como si los dos hubiéramos hecho un pacto silencioso de alejarnos antes de cruzar la línea. Pero ese silencio no se sentía sano. Se sentía como un castigo, como una pausa forzada que solo hacía que todo lo no dicho creciera más adentro de mí. El sábado por la noche salí a caminar. Necesitaba aire, aunque lo que realmente necesitaba era apagar mi cabeza. Caminé sin rumbo, con una sudadera ligera y el cabello suelto, sin esperar encontrarme con nadie. Pero al volver, justo al llegar frente a la puerta de mi casa, lo vi. Sentado en su coche, con el motor apagado, mirando hacia la nada. No pensé, solo me acerqué. Toqué la ventana y bajó el vidrio sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, le pregunté. No sé, un rato,
respondió sin levantar la voz. ¿Quieres pasar? No me contestó de inmediato. Solo me miró, largo, intenso. Y luego, sin una palabra, abrió la puerta y salió. Entramos en silencio. Me quité los zapatos. Él se quitó la chaqueta. Me observó un segundo, y su mirada se detuvo en mi cuello, luego en mis labios, y luego volvió a mis ojos. Sentí cómo el calor subía por mi cuerpo con solo ese recorrido visual. Era como si me tocara sin tocarme. Quiero preguntarte algo, dijo al fin, rompiendo el momento. Asentí. ¿Tú sientes algo? ¿O soy solo yo, enredándome en el dolor? Me tomó unos segundos responder, porque lo que sentía no era simple. No era solo deseo, era soledad, era culpa, era ternura, era necesidad. Pero sobre todo, era él, Derek. Sí, dije al fin. Yo también siento algo. Él cerró los ojos un segundo, como si necesitara procesar esas palabras. Cuando los abrió, dio un paso hacia mí. Esta vez no se detuvo. Su mano rozó mi mejilla. Fue un gesto tan suave que me dieron ganas de llorar. Me acarició el rostro como si yo fuera algo frágil. Su pulgar se detuvo en mis labios. Yo no respiraba. No podía. Mateo me mataría, murmuró, su voz llena de una tristeza rota. Mateo ya no está, susurré yo. Y tú estás aquí. Entonces, su frente se apoyó en la mía. No me besó. No me tocó más. Solo se quedó ahí, con nuestros rostros casi unidos, respirando el mismo aire. Fue más íntimo que un beso, más vulnerable. Y justo cuando pensé que iba a rendirse, a ceder, retrocedió. Solo un paso. Pero fue suficiente para romper el hilo invisible que nos tenía unidos. Si sigo un segundo más, no voy a poder parar, dijo, mirándome con un deseo que me desarmó. ¿Y si no quiero que pares? Respondí, casi sin pensarlo. Sus ojos se cerraron con fuerza, como si mis palabras fueran una batalla interna. Me dio la espalda. Caminó hasta la cocina. Se apoyó en la encimera. Su espalda subía y bajaba con cada respiración. Esto no es solo físico, ¿sabes? Dijo de repente. No es por sexo, es por ti, por cómo me siento contigo. Fui tras él. Me detuve a unos pasos. Lo sé. Se giró. Y por primera vez en todo este tiempo, se acercó como si ya no pudiera más. Su mano fue directo a mi cintura, y me atrajo con fuerza suave. Nuestros cuerpos se encontraron como piezas que encajan desde siempre. Su nariz rozó la mía. Sus labios rozaron los míos, pero no me besó. Otra vez no. Esto es una locura, susurró. Pero su mano en mi cintura no se movió. Lo sé, respondí, apoyando mi frente en su pecho. Nos quedamos así, fundidos en ese abrazo que no era casto, pero tampoco era completo. Un abrazo que decía todo lo que nuestras bocas seguían negándose a pronunciar. Y así, en ese límite fino entre el consuelo y el deseo, el reloj marcó las 2 de la madrugada. Esa noche no se quedó. Después de ese abrazo que se sintió más profundo que cualquier beso, se alejó despacio. Me miró como si necesitara grabarse mi rostro y me dijo con una voz que todavía siento en los huesos: si me quedo, no vamos a parar. Y se fue. No cerré la puerta de inmediato. Me quedé de pie, en silencio, mirando el vacío que él dejaba cada vez que se iba. No sabía si sentir alivio o tristeza. Solo sabía que algo dentro de mí ya no era el mismo. Los días siguientes fueron distintos. No porque algo hubiera cambiado entre nosotros, sino porque todo había cambiado sin necesidad de una sola palabra más. Nos escribíamos poco, 2 frases, 3 como mucho, pero cada una pesaba más que una conversación entera, hasta que llegó el aniversario, el primero, 1 año desde que Mateo se había ido. Me desperté con el pecho apretado. Me vestí en silencio. Fui al cementerio sola. Llevé las flores que a él le gustaban. Lloré poco, pero lloré. No por él solamente, sino por la versión de mí que se había ido con él. Esa que aún no sabía cómo vivir con lo que sentía por el único hombre al que Mateo había llamado hermano. Y ahí, entre las tumbas,
Sentí su presencia. Me giré. Y claro, ahí estaba él. Derek, con traje oscuro, gafas de sol y un ramo de rosas blancas en la mano. No dijo nada. Solo se puso a mi lado. Me tomó la mano, fuerte, como si dijera, no estás sola. Después fuimos a casa. No hablamos mucho. No hacía falta. Había algo en el aire, como un acuerdo silencioso. Encendimos una vela. Comimos algo. El ambiente estaba cargado, pero tranquilo. Triste, sí, pero también íntimo. Al atardecer, él fue el que rompió el silencio. ¿Te arrepientes de lo que hemos sentido? Lo miré. No supe qué decir al principio. No me arrepiento. Pero tampoco sé qué hacer con eso. Él asintió, como si ya supiera la respuesta. Se acercó al ventanal. Miraba el cielo, y su silueta contra la luz dorada parecía la de alguien a punto de irse otra vez. Yo soñaba con verte feliz, dijo. Con verte en paz, incluso si no era conmigo. Me levanté. Fui hacia él. Me paré justo detrás, tan cerca que podía sentir el calor de su espalda. Le rodeé la cintura con los brazos, lentamente, con miedo, pero él no se movió. Apoyé mi mejilla entre sus hombros, y por un instante sentí que ese era el lugar más seguro del mundo. Derek. Giró apenas, lo suficiente para que nuestras miradas volvieran a encontrarse. Y ahí estaba otra vez, la tensión, el deseo, el dolor, todo junto. Sus manos acariciaron mi rostro con una ternura tan insoportable que se me hizo un nudo en la garganta. Sus labios bajaron hasta los míos, y por primera vez me besó. Fue suave, lento, lleno de años guardados, de palabras nunca dichas. Fue un beso que no buscaba más, pero que lo decía todo. Y justo cuando podía ir más lejos, más profundo, él se apartó. Lentamente, con los ojos cerrados. Lo siento, no puedo. Yo tampoco podía hablar. Tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza. Eran de alivio. De entender que a veces lo más valiente no es entregarse, sino saber cuándo parar. Tal vez en otra vida, murmuré. Él asintió. Y esa noche, cuando se fue por última vez, no lo detuve. Porque entendí que lo que habíamos vivido, aunque incompleto, ya era suficiente para marcarme para siempre. Y a veces, casi amar a alguien es más poderoso que amar del todo.